manera positiva el marco institucional y normativo resultante del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Centroamérica, que entró en vigor en el año 2013 y que ha permitido, gracias a las ventajas arancelarias, impulsar los intercambios comerciales entre España y El Salvador casi un 50% en los últimos 8 años. Superado el shock inicial causado por la pandemia, nuestras exportaciones a El Salvador en el último año no solo han recuperado el nivel prepandemia, sino que han sido un 15% superiores a la del año 2019. Sin embargo, el buen estado de nuestras relaciones comerciales no debe llevarnos a la autocomplacencia y siempre decimos que hay que aprovechar el momento y mejorar y profundizarlas aún más. En lo que respecta a inversiones y proyectos desarrollados por nuestras empresas en sectores estratégicos de la economía salvadoreña, como son las infraestructuras, alimentación, telecomunicaciones y energías renovables, esto pone de manifiesto el interés de las empresas españolas en reforzar el vínculo empresarial entre ambos países, así como nuestra contribución al desarrollo económico y social de El Salvador. Y es que las empresas españolas contribuimos de manera decisiva a la modernización y ampliación de las infraestructuras de transporte y energía, que son claves para la competitividad del país. Además de estos dos sectores, las empresas españolas pueden jugar un papel muy importante en dos sectores donde en España tenemos una posición de liderazgo internacional, como es la agroindustria y el turismo. Una cooperación, por lo tanto, pasada, presente y futura, que estoy convencido, gracias a encuentros como el de hoy, va a contribuir a ampliar estos sectores. En esta línea, me gustaría felicitar a las autoridades salvadoreñas por su vocación regional y compromiso con seguir fortaleciendo el desarrollo de la región. Como decía, El Salvador es un país pequeño, pero ayer en la cena comentábamos grandes proyectos que tienen en mente el gobierno en materia de integración, por ejemplo, en el mundo de la deuda en Centroamérica. Esta vocación, por tanto, está en el ADN de El Salvador. Un hecho, por ejemplo, es a través como las iniciativas de la Unión Aduanera y fenómenos como el nearshoring, donde se está impulsando el comercio internacional e interregional, mejorando la competitividad de las economías de la región. El proceso de internalización, que en el caso de España y desde el COE valoramos muy positivamente y que hemos extendido al ámbito público-privado, aliándonos en el marco del tripartito con la Secretaría de Estado de Comercio a través de BICES y la Cámara de Comercio de España. Y también lo realizamos en colaboración con ANEP, la Asociación Nacional de Empresa Privada de El Salvador, que es una organización con la que mantenemos una fuerte vinculación en el seno del Consejo de Empresarios Iberoamericanos DEIP y la Organización Internacional de Empleadores OIE. Para finalizar, y sin prolongarme en mi exposición, destacar varios temas que considero importantes. En primer lugar, es importante seguir mejorando los marcos normativos e institucionales para impulsar la inversión y eliminar la incertidumbre entre los inversores. Como comentaba al principio, es importante aprovechar las oportunidades que pueden surgir aun en tiempos de crisis como las que vivimos. Y es muy importante, y reincido en ello, las alianzas público-privadas, y ayer comentamos también este asunto, que va a ser absolutamente fundamental para relanzar las infraestructuras del país. Es importante fomentar la digitalización e innovación. Yo creo que El Salvador es un país muy comprometido con este asunto. Y medidas para potenciar el sector turístico inclusivo, que también entiendo que será digamos, dentro de las prioridades del país. Por tanto, creemos que tenemos una buena ocasión para intercambiar ideas. Previo a la reunión hemos intercambiado unas firmas de acuerdos de colaboración para la financiación de proyectos en sectores claves muy conectados con el medio ambiente, que quizás el ministro luego podrá comentar. En definitiva, yo creo que tenemos una agenda interesante y espero que de esta reunión pues surjan ideas y surjan proyectos que ayuden a El Salvador y también a nuestras empresas en su internacionalización. Muchas gracias y le paso la palabra a la directora general. ¿Es Jaime primero? Pues a Jaime, de la Cámara de España. Muchas gracias, Íñigo. Voy a ser breve. Ante todo, excelentísimo señor ministro de Hacienda de El Salvador, es un placer, un honor tenerle con nosotros. Directora general, querida Maripaz, vicepresidente de COE, Íñigo, y presidente de CESPE, que también nos acompaña. Autoridades, empresarios, señoras y señores, muy buenos días a todos.
Bueno, en nombre de Cámara de Comercio de España, pues solo puedo sumarme y quiero sumarme a las palabras de bienvenida a la delegación de El Salvador que hoy nos visita. Muchas gracias, señor ministro, por su presencia con nosotros, por darnos la oportunidad de conocer más de cerca la realidad económica de su país y también los proyectos estratégicos que su gobierno ha puesto en marcha y en los que deseamos que nuestras empresas puedan tener un papel cada vez más activo. Yo creo que la presencia muy numerosa de empresas hoy en días complicados para todos demuestra muy a las claras ese enorme interés que hay por conocer más de cerca, aprovechando su visita, las oportunidades y la realidad económica del país. Como comentaba Íñigo, El Salvador y España han mantenido tradicionalmente un excelente nivel en las relaciones en todos los órdenes, siendo el económico y empresarial uno de los que claramente han tenido y siguen teniendo un mayor potencial. La presencia de empresas españolas en el mercado salvadoreño se encuentra muy diversificada, tanto en términos de exportaciones como también en términos de inversión. España es el tercer mayor inversor directo en el país y esa presencia de nuestras empresas pues obviamente no responde a factores coyunturales, responde a una confianza que se mantiene. Es cierto que hemos atravesado todos una fase de contracción económica en 2020 como consecuencia de la pandemia, de las restricciones a los movimientos y de bueno, una situación de caída en la demanda y problemas de oferta. Pero el crecimiento en El Salvador ha vuelto con fuerza, también movido por las medidas impulsadas por el Gobierno, que están orientadas a la recuperación económica, en primer lugar, pero también a la estabilidad financiera y fiscal, a la que aludía el vicepresidente de la OCDE, y acompañada además por reformas y por planes de inversión ambiciosos de los que hoy esperamos conocer algo más de su boca. El Salvador, bueno, creo que lo ha comentado también Íñigo, y incidiremos sobre ello, es un país no de un gran tamaño en términos geográficos y de población, pero sin duda es un país con peso en la región, es un país básicamente industrializado, pero donde nuestras empresas, al margen de los sectores a los que hemos aludido, de infraestructuras, de energía, sectores industriales, esa inversión se ha desplegado también en el sector servicios, por ejemplo, en financiero, en editorial y, por supuesto, también los servicios turísticos, donde España, como comentábamos, es un líder internacional. Por tanto, sí, nuestra presencia es a largo plazo, es una presencia diversificada, es una presencia comprometida. Y hoy, pues creo que todos deseamos conocer de boca del señor ministro pues, las novedades que son de interés para todas las empresas en cuanto al marco de negocios, los instrumentos de apoyo a la inversión en el país y ese portafolio de proyectos del que tenemos mucho interés en conocer más detalle. Nuestra vista está puesta, y en particular en las cámaras, desde luego lo está puesta, en intentar incorporar a un mayor número de empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, a este marco de relaciones y a que se establezcan en El Salvador. Lo hemos comentado también, el proceso de integración centroamericano, del que El Salvador es un país fundamental, y el marco que brinda el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica, constituyen, creo que son elementos a valorar, ya han sido aprovechados, pero a seguir potenciando su aprovechamiento por las empresas españolas. España puede consolidarse no solo como un puente para el acceso de bienes y servicios salvadoreños a Europa, sino que creo que también puede aprovechar y debe aprovechar la plataforma que supone geográfica y estratégica El Salvador para el desarrollo de actividades y de negocios conjuntos en la región centroamericana. Desde las cámaras y en coordinación con la Secretaría de Estado de Comercio, ICEX y COE, en el marco de este acuerdo tripartito al que ha aludido el vicepresidente, estamos comprometidos con el apoyo a la internacionalización de nuestras empresas y apostamos también por estrechar los lazos institucionales para dar cobertura a que nuestros sectores privados se puedan conectar y trabajen
con todas las facilidades. La Cámara de Comercio Oficial de España en El Salvador está también en esta arquitectura de instituciones a disposición y dispuesta a acompañar a ese esfuerzo de acercamiento entre nuestras instituciones y también, por supuesto, unir a nuestras comunidades empresariales. Yo, sin más, les reitero nuestro compromiso y el deseo de profundizar en ese marco de relaciones que es muy prometedor, y estoy seguro de que estamos seguros de que esta jornada va a contribuir a ello y su visita va a ser un importante impulso. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Voy a ser muy breve porque creo que estamos todos aquí, sobre todo para escuchar al señor ministro, darle la bienvenida a Madrid, ministro Zelaya, Íñigo, Jaime, Fernando, todos los asistentes. Creo que vamos a asistir a una exposición interesante y prometedora de las oportunidades que ofrece El Salvador en los próximos años. Creo que efectivamente la asistencia que vemos aquí demuestra el interés por el mercado salvadoreño. Las relaciones bilaterales son buenas, estables, pero como siempre ocurre con un gran potencial de crecimiento, tanto en la vertiente de exportación e importación como en la vertiente de inversión. Nuestro país es protagonista en términos comerciales y de inversión. No nos ocurre en todas partes del mundo y, sin embargo, El Salvador es un mercado de especial interés para España. No hay que decir ni resaltar en exceso los vínculos culturales, lingüísticos, históricos que nos unen, la buena acogida que recibieron los emigrantes españoles a principios del siglo XX en El Salvador y la tradición de negocios que muchos de ellos han perpetuado en este país. Las exportaciones españolas a Salvador superan los 100 millones de euros en 2021. Existen 500 exportadores regulares a este país y las relaciones comerciales en los ámbitos básicamente de la exportación de bienes industriales y de maquinaria están consolidadas. Lo mismo ocurre con respecto a las importaciones españolas procedentes del Salvador, que se centran básicamente en bienes del sector de la pesca, pescados y crustáceos, y también ahí vemos un amplio margen de mejora. Pero, como ya se ha señalado, quizás lo más importante es nuestra condición de tercer inversor en el mercado salvadoreño, detrás de Estados Unidos y Panamá. La experiencia, por ejemplo, de la conservera Calvo y su fábrica de envasados de atún es en La Unión, que lleva ya 20 años operando en El Salvador y que emplea 1.500 personas, es un ejemplo paradigmático de las buenas relaciones bilaterales en términos de inversión y de las perspectivas que se abren en sectores tan importantes como las infraestructuras de transporte y energéticas, fundamentalmente en el ámbito de las energías renovables. Ha habido una reforma legal por parte del gobierno salvadoreño en el marco justamente de las renovables, que ha despertado un gran interés, ministro, por parte de las empresas españolas, y esperamos que este interés se plasme muy próximamente en alianzas de nuestras empresas con socios e inversores locales que puedan extender en mayor medida los ámbitos de colaboración mutua. El presidente Bukele apuesta claramente por renovar y reforzar
todo tipo de infraestructuras para el desarrollo económico y social del país, puertos, aeropuertos, vías de comunicación, y no es ninguna sorpresa que nuestras empresas, las empresas españolas de infraestructuras, están en la vanguardia mundial de este tipo de colaboraciones público-privadas en los 5 continentes, y esperemos que tengan este margen de acción en su país. La situación macroeconómica es esperanzadora, claramente, con perspectivas de crecimiento que rondan el 10%. También esperamos que esta estabilización pueda ser avalada por un acuerdo que se plasmará en próximos meses con el Fondo Monetario Internacional. Y evidentemente las relaciones de El Salvador con Estados Unidos son relaciones de primer orden, la proximidad geográfica, cultural, una tradición de inversión americana en El Salvador son un respaldo importantísimo para estas relaciones, pero queremos resaltar que España no es solo un buen socio bilateral, sino la puerta de entrada para los 400 millones de consumidores de la Unión Europea, y por lo tanto una oportunidad importantísima para aumentar las relaciones del Salvador con la Unión Europea, que ya están marcadas por el acuerdo de asociación, pero que tienen grandes posibilidades de expansión. Y sencillamente decir que estamos todos curiosos y ansiosos por conocer de primera mano las oportunidades que ofrece El Salvador para las empresas españolas, y que esperamos que este acto sea un punto de arranque para una ampliación de las relaciones económicas y comerciales bilaterales. Muchas gracias. Muchas gracias, Maripaz. Ministro, por saber, tenemos representantes de empresas, pero también de numerosas asociaciones que a su vez transmitirán la información a las empresas. Entre otros, tenemos al secretario general de CEPIME, que es la pequeña y mediana empresa, también al de los jóvenes empresarios, también al de jóvenes empresarios iberoamericanos, SEOPAN y tantas otras, que yo creo que están todos deseosos de escuchar su presentación. Muy buenas tardes a todos, Íñigo, doña María, don Jaime. De verdad nos honran mucho con la invitación a hablar un poco sobre qué es lo que está pasando en El Salvador y por qué hemos tenido un repunte, ¿no?, en la agenda internacional en los últimos 2 años de presidencia del gobierno del presidente Bukele. Creo que es interesante, hoy quisiera hacerles una presentación no muy tradicional acerca de atracción de inversiones. Yo creo que podría hablar sobre el PIB de El Salvador, que es muy pequeño, son alrededor de 28.000 millones al año, que básicamente es el crédito que le dieron a Italia para la recuperación económica, ¿no?, post-COVID, pero nuestro PIB ha estado deprimido y nuestro crecimiento económico ha estado estancado durante los últimos años. Muchos problemas de seguridad en materia de la posguerra pues estancaron muchas de esas inversiones. Yo recuerdo con mucha nostalgia Grupo Calvo cuando se inició, porque yo vengo de una zona muy cercana donde está la inversión de Grupo Calvo, que es en La Unión. Y toda esa zona básicamente se convirtió a través de los años en un peso muerto para nuestra economía, porque no había desarrollo de infraestructuras, no había desarrollo de industria, no había inversión en turismo, a pesar de todos los potenciales que tiene esta misma zona del país. Entonces, más allá de hacer una presentación, como dije, de las clásicas en materia de atracción de inversiones, creo que todos saben que El Salvador, como cualquier país del mundo, tiene incentivos fiscales a la inversión extranjera, exenciones de impuestos durante 10 años para aquellas inversiones que tienen que ver con energías renovables y otros. Y todos los países del mundo tienen una política de atracción en materia fiscal, pero lo interesante de cada país son las potencialidades que puede tener cada uno, como ubicación geográfica y otros activos estratégicos. En el caso de El Salvador, pues como dije, la legislación es completamente amigable con la inversión extranjera. El presidente Bukele es un presidente que viene del sector privado, yo también vengo del sector privado.
Así que nosotros, la gestión gubernamental básicamente se realiza con la misma celeridad que la realizan ustedes en sus empresas, porque trabajamos con un enfoque de resultados en todos los trabajos que se nos asignan. Así que ese dinamismo ha hecho que El Salvador empiece a cambiar después de la llegada del presidente Bukele en el año 2018 a la presidencia y establecer políticas macroeconómicas mucho más amigables con los inversionistas, ¿no? Desarrollo de proyectos estratégicos que en el pasado nunca se tomaron en cuenta. Ese que ustedes ven ahí es el bypass Gerardo Barrios en San Miguel, una zona del oriente del país en la que nunca se invirtió. Hemos inaugurado el primer paquete del bypass Gerardo Barrios, faltan 3 paquetes más. Esta es parte de la inversión en infraestructura que nosotros estamos haciendo, pero Najib siempre tiene una frase muy interesante que es que hay que recordar de dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde vamos. El Salvador ha decidido ser punta de lanza en la región en materia no solo tecnológica, sino también en el desarrollo de infraestructuras, concesiones al sector privado, legislación amigable con el inversionista. Y creo que eso hace que en los últimos años se haya convertido también en un foco de atención para replicar las políticas públicas que nosotros estamos incorporando. Comentaba yo a Íñigo en la cena de anoche que muchísimos de los funcionarios públicos de América Latina, a veces me toca recibir muchas llamadas de los gabinetes económicos en las que nos piden acceso a alguna información de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, El Salvador se convierte, como bien lo dijo Íñigo, en una plataforma de entrada a toda la región bastante interesante. Somos un país muy pequeño, apenas 21,000 kilómetros cuadrados, 6.5 millones de personas aproximadamente viviendo en el país, 3.3 viviendo como diáspora en Estados Unidos y alrededor de 500,000, quizá más, que tenemos repartidos en nuestra comunidad en Barcelona, por ejemplo, ronda creo que los 40,000, ¿será? Por ahí, ¿no? Entonces somos un país que migró mucho, pero al igual que el fenómeno irlandés, estamos también apuntalando ese uso de la diáspora para promocionar nuestro país y para que puedan regresar a invertir a su país. Entonces, eso lo convierte en una plataforma de ingreso, por ejemplo, a Estados Unidos muy interesante. Entonces, cuando les decía que recordemos de dónde veníamos, estos eran los hospitales que nosotros teníamos. Y estos son los nuevos hospitales que nosotros estamos construyendo, como el Hospital de Salvador, el hospital con la mayor capacidad para atención de camas UCI en toda Latinoamérica. Tenemos más de 1,000 camas UCI, la construimos básicamente en 3 meses, un hospital permanente que se va a convertir en un centro de especialidades. Estas eran las escuelas que nosotros teníamos. Este es el tipo de educación que nosotros ahora estamos buscando. Estamos integrando o estamos echando adelante el programa de cierre de brecha tecnológica más agresivo de toda América Latina. Hemos entregado 1.4 millones de computadoras a todos los estudiantes de las escuelas públicas. Todas las computadoras no son de fabricación, digamos, salvadoreña, sino que tratamos de buscar equipos que sí les ayudaran a nuestros chicos a formarse. Todos son marca Dell, como cualquier marca que ustedes pudieran tener en sus casas o en sus oficinas, ¿no? Esto va a hacer que la brecha tecnológica del país pues empiece a cerrar. Estamos invirtiendo en tecnología de la educación. Vamos a renovar alrededor de 200 escuelas con el programa Mi Nueva Escuela del BESI, que ya está siendo replicado en República Dominicana con el modelo salvadoreño. También estamos invirtiendo en el desarrollo local, pero sobre todo hemos invertido en materia de seguridad. Entonces, ¿por qué resalto estas tres áreas, salud, seguridad y educación, ¿no? Porque nosotros partimos en la gestión del presidente Bukele a partir del año 2019, el segundo semestre del año 2019, Nayib llega toma posesión de la presidencia de la República, y nosotros partimos de 3 ejes, digamos, bastante sencillos, porque creo que todos los que estamos acá ya sabemos qué es lo que hay que hacer para desarrollar un país. No hay que escribir demasiado, si bien hay que planificar, como dije, pero tampoco podemos detenernos 5 años en la planificación económica. Cuando terminemos el mandato del presidente, pues no vamos a tener ningún proyecto realizado, ¿no? Y eso pasó durante mucho tiempo en El Salvador. Yo recuerdo que había un plan que se llamaba el Plan El Salvador Seguro, que tal vez le han dado mayor seguimiento recordarán ese plan, y tenía toda su cita JAPA, tenía todo académicamente, el marco lógico estaba muy bien elaborado, pero la realidad es que nosotros teníamos 52 homicidios por cada 100,000 habitantes al año.
En 2 años básicamente hemos reducido de 52 homicidios a 17 por cada 100.000 habitantes. Ya no estamos entre las cifras, digamos, complicadas en materia de seguridad. Ahora El Salvador está, digamos, en el mismo nivel de seguridad que países como Francia y otros, ¿no? Entonces, esa ha sido parte de nuestro impulso, porque la seguridad en un país es el disparador automático de la economía. No se puede invertir en un país en el que el empresario no se siente seguro, ¿no? No solo jurídicamente, sino físicamente. Entonces, hemos invertido mucho con los planes control territorial 1, 2 y 3, que tiene 7 fases nuestro plan control territorial, y hemos reducido ese número de homicidios, extorsiones que se tenían en el pasado hasta casi que pues un 60% en materia de extorsiones de reducción. Es un paso importante. Nos hemos convertido en un modelo en materia de seguridad pública. La gente de Trinidad y Tobago, por ejemplo, está por llegar al país dentro de poco para ver un poco sobre nuestro modelo. Y en esa materia la Unión Europea y también países como España nos han colaborado mucho en materia de prevención. Estamos inaugurando algo que nosotros llamamos centros urbanos de bienestar y oportunidades. Son los CUBO. Si ustedes los buscan en internet, son unas bibliotecas preciosas asentadas en las comunidades más, digamos, más conflictivas en el pasado, pero que esto ha ayudado a integrar a nuestro tejido social, que estaba sumamente destruido, igual que el tejido empresarial, ¿no? En materia de reactivación económica es interesante lo que nosotros hemos hecho. Financiamos durante la pandemia 1.000 millones para la reactivación económica, que para una economía como la de El Salvador es una cifra pues bastante importante. De esos 1.000 millones, 600 millones fueron a un fideicomiso para la recuperación de las medianas y pequeñas empresas en El Salvador, financiado a través, inicialmente desde el Fondo General de la Nación y luego pues el Banco Centroamericano de Integración Económica, de cual tengo el privilegio de presidir. La Junta de Gobernadores del banco nos entregó una operación de reembolso de gasto de inversión por esos 600 millones. Es decir, pues lo pudimos financiar a una tasa sumamente flexible y que nos permitió darle a nuestros empresarios un impulso durante la pandemia. En materia de política de salud, que ahora mismo pues es también una política económica, ¿no? Somos el primer país del mundo en entregar el antiviral. Siempre el nombre es medio complicado, pero es un antiviral bastante potente que acaba de salir al mercado. Nosotros ya lo estamos suministrando a todos nuestros ciudadanos. Durante la emergencia entregamos kits de medicamentos hasta la puerta de la casa. Hicimos vacunación casa por casa. Creo que fuimos junto a Israel y otros países, fuimos de los únicos 5 países que vacunamos casa por casa, además de tener el autocentro, ¿no? Llegabas con tu auto y te vacunaban, y el megacentro de vacunación física en el que sí te tenías que bajar del auto, y vacunábamos alrededor de 10.000 personas al día. Hemos alcanzado inmunidad de rebaño a esta fecha por completo. Recuperamos por completo todos nuestros empleos formales. También crecimos un 10.3%, esa es la cifra preliminar. Todavía estamos por cerrar, la cifra definitiva la tendremos en los últimos días de marzo para ver cómo cerramos por completo el año, pero solo el tercer trimestre del año nuestra economía creció un 11.7%, así que yo estoy bastante esperanzado que podremos alcanzar un crecimiento de un 11% para el año 2021. Para el año 2022, nuestra expectativa de crecimiento es de un 4%, avalado por la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Todos rondan. La que menor es la del Fondo Monetario Internacional, con un 3.8%. Y seremos la cuarta economía, quitando los microestados del Caribe, ¿no? Seremos la cuarta economía en toda América Latina que vamos a crecer más para el año 2022. La CEPAL ha publicado recientemente que seremos, junto a Perú y Panamá, los dinamizadores de la economía latinoamericana para este año. Así que se vuelve muy interesante lo que pueda suceder en El Salvador, no solo en materia de, digamos, de los enfoques económicos tradicionales, sino también algunos enfoques innovadores que estamos implementando y de los cuales ya vamos a hablar. Ahí en la gráfica ustedes pueden ver cómo recuperamos el total de los empleos que teníamos a niveles prepandémicos y pues superamos por mucho. Creamos alrededor de 40.000 nuevos empleos. Esto ayudó pues también a dinamizar nuestra economía.
la recuperación del empleo está también influenciada por la política fiscal que nosotros implementamos a través de Firempresa. Lo que nosotros hacíamos era financiar la mitad de la planilla de las empresas, y eso permitió que nuestros empresarios pudieran seguir operando durante los meses en los que nosotros tuvimos cuarentena. Desde agosto del año 2020 nosotros nos hemos vuelto a cerrar nuestra economía, el aeropuerto está totalmente abierto, no pedimos prueba PCR, no pedimos prueba de vacunación, tenemos apenas un 20% de ocupación del total de camas hospitalarias para COVID-19. Básicamente no existe. No podríamos decir que no existe el COVID, ¿no? Pero sí, no existe un riesgo sustancial de que afecte nuestra economía para los próximos años, como sí pues, pasa en otras latitudes, ¿no? Hemos donado vacunas a Honduras, a Guatemala, hemos donado también paquetes alimentarios durante la emergencia. Hemos tratado de ser solidarios con nuestros países hermanos, porque además estamos entrando a la integración profunda con ellos, de tal suerte que El Salvador, Honduras y Guatemala, ¿no? Lo que antes mal llamado Triángulo Norte, porque creemos que somos 3 países distintos con características muy propias, ahora tendrán una integración aduanera completa, ¿no? Y eso pues podrá permitir que ustedes accedan a un mercado hondureño o guatemalteco desde El Salvador con muchísimas facilidades. Somos una economía dolarizada, así que nuestro riesgo cambiario pues es mucho menor en comparación con otros. Evidentemente tendremos algún golpe de la inflación mundial, no tenemos capacidad de emisión de moneda en El Salvador. El colón básicamente sí existe en nuestra legislación como moneda, pero hay un acuerdo con la FED para no emitir, para no generar un riesgo de volatilidad cambiaria, ¿no? Y además, pues ahora, como ustedes lo sabrán, que nos hicimos bastante famosos por eso, el Bitcoin es moneda de curso legal. Totalmente opcional, evidentemente, pero es una moneda de curso legal en El Salvador. Entonces, otro de los impactos que nosotros hemos tenido en el reciente año ha sido el crecimiento de nuestras importaciones y el crecimiento de nuestras importaciones en materia de bienes de capital y bienes intermedios, ¿no? Si no, las importaciones, un incremento tan sustancial, si no vienen de bienes de capital o bienes intermedios, pues nos pueden causar una distorsión, pero El Salvador incrementó en el año 2021 alrededor de un 38% sus exportaciones. Es bastante interesante cómo nuestro sector exportador también en el año 2022 creció un 12% más en el mes de enero. Si comparamos enero 2021, enero 2022, crecimos un 12% más y pretendemos pues mantener ese ritmo. Solo en el primer semestre del año pasado creamos alrededor de 5,000 empresas nuevas en El Salvador. Hay mucha inversión extranjera que está llegando, empresas de minería, empresas de servicios financieros, empresas de infraestructura, del sector turismo, pues ya ni se diga. Somos un país muy privilegiado con nuestras playas y eso ha permitido, pues, como dije, que recuperáramos nuestro golpe económico de la pandemia. Nosotros recibimos un golpe de un 7.9 de caída. La caída, digamos, promedio de América Latina fue de 9.5. Nosotros recibimos un golpe de un 7.9 al final del año 2020 y recuperamos a un 10.3% en perspectiva, que creo que llegará al 11 al cierre de las cifras oficiales. Panamá es la única economía que, digamos, creció más que nosotros el año pasado, pero pues ellos tuvieron un golpe de un 17, casi un 18%, así que no han logrado recuperar la caída que tuvieron el año pasado. No obstante, pues es una economía mucho más dinámica que la nuestra, tienen un canal interoceánico que pues, le genera una ventaja comparativa que evidentemente El Salvador no tiene, pero El Salvador está despegando. Como les decía, para este año seremos la 4ª economía que más vamos a crecer si quitamos pues los pequeños estados o los microestados que están ahí dentro de las proyecciones de la CEPAL. ¿Cuáles son nuestros sectores más importantes? Yo creo que esto para ustedes es, digamos, el corazón de la presentación de este día y es donde quiero pues extenderme un poquito más. Nosotros acabamos de lanzar en los días recientes 10 impulsos económicos por parte del presidente Bukele. El primero de ellos fue una inversión en obra pública de 1.500 millones. El Salvador nunca ha tenido una inversión de ese tipo. Hemos configurado desde el año pasado
un presupuesto general de la nación con un enfoque en inversión y sobre todo en infraestructura que tiene la virtud de generar empleo muy rápido, genera ventajas competitivas para el país y sobre todo pues hace crecer nuestra economía porque tiene un impacto directo en todos los indicadores macro, ¿no? El Salvador durante mucho tiempo dejó descuidada toda su red de carreteras, infraestructuras, edificios públicos. El centro de gobierno tiene básicamente 50, 60 años, es una infraestructura que está muy mal, hay que intervenirla y ahí hay mucha oportunidad de inversión para todos aquellos amigos y socios que quieran llegar a El Salvador a invertir. En materia de turismo y desarrollo de infraestructura es muy grande lo que estamos haciendo. Quizá ustedes habrán escuchado o aún no, acerca de Surf City. Es básicamente un circuito de 10 playas a lo largo de 300 kilómetros de costa que tenemos como país. Olas de primer mundo, nos acaban de otorgar por primera vez en toda nuestra historia una fecha de la Liga Mundial de Surf, que básicamente para aquellos que les gusta surfear un poco o conocen un poco el deporte, es como tener un gran premio de la Fórmula 1, ¿no? En materia de surf. Organizamos el preolímpico clasificatorio fue bastante histórico porque por primera vez el surf participaba como deporte olímpico en Tokio y lo organizó El Salvador. En mayo tenemos el Mundial Juvenil de surf y en junio tenemos la fecha, ¿no? de la Liga Mundial de Surf como tal. El año pasado cerramos en diciembre con el Alas Latin Pro, que es un torneo latinoamericano, y habíamos tenido también el clasificatorio a Tokio, como dije. Entonces, en materia de inversión, hostelería, hay restaurantes, hay un enorme potencial. En materia de transporte igual, tecnología, sector financiero y mercado de valores, que luego lo vamos a ver. Estos son algunos de los proyectos que tenemos en materia de infraestructura. Creo que esto les puede interesar mucho. El viaducto Francisco Morazán, que es para aquellos que alguna vez han estado en El Salvador, es la calle o la carretera que se le conocía como Los Chorros. Ese ha sido un eterno dolor de cabeza para todos los gobiernos. Se le intervenía una vez, después otra vez, y así el gasto público ha ido incrementando en esa infraestructura de tal suerte que se ha vuelto insostenible. Entonces yo le comentaba al presidente Bukele que nosotros debíamos proveer una solución definitiva, porque eso al final se terminaba convirtiendo incluso en un riesgo fiscal. Entonces, como nunca se ha tenido una estrategia de contingencia con los riesgos fiscales en El Salvador, algunas soluciones permanentes en infraestructura nunca se dieron. Esta es una de las más importantes porque conecta la zona, digamos, industriales con la capital de El Salvador, que es la zona de Lourdes Colón, donde hay mucha industria, y la zona de San Juan Opico, donde hay también muchísimas empresas industriales que están instaladas. Para ingresar a la capital tienen que llegar a través de la carretera de Los Chorros, que se va a convertir en el viaducto Francisco Morazán por alrededor de 245 millones, proyecto financiado con el Banco Centroamericano de Integración Económica, ratificado el préstamo, ya solo espera pues de empezar a construir básicamente. Ya se lanzó el diseño, la licitación para el diseño, y creo que estaremos próximos a adjudicar. Por otro lado, también vamos a intervenir las escuelas a nivel nacional. Son 200 millones para las escuelas a través del programa Mi Nueva Escuela, que como dije ya está siendo replicado en República Dominicana como un modelo. Si no mal recuerdo, había una empresa española que estaba interesada en el proyecto. Yo me reuní con ellos, les dimos toda la información. Tendré que hacer un pequeño recordatorio al final de la conferencia para recordar el nombre, pero sí hay mucha gente interesada y creo que esto, como dije, se puede volver en un modelo porque al final el constructor del programa Mi Nueva Escuela pues tendrá el background de lo que hizo en El Salvador y puede irlo a replicar a otro país, ¿no? También estamos renovando todos nuestros escenarios deportivos por un importe de alrededor de 140 millones. Tal vez ustedes recordarán a alguna figura del fútbol que pasó por acá, por España, el Mágico González. Hay un estadio que lleva su nombre en El Salvador y básicamente estaba en total abandono. La pista de atletismo no tenía pista, la cancha no tenía césped y paradójicamente le habíamos puesto el nombre de nuestra mayor figura de fútbol al estadio y lo habíamos dejado en abandono, ¿no? Entonces les comentaba a algunos amigos funcionarios en El Salvador, les decía, ¿cómo es posible que tratemos así a nuestro mayor exponente? Mejor no le hubieran puesto el nombre, porque así él no tiene que pasar la vergüenza de decir en qué condiciones está la cancha, ¿no? Entonces le estamos convirtiendo en uno de los referentes. Ustedes
a través del INDES pueden, y digo, he tratado de poner algunos bullets nada más para que luego ustedes puedan indagar un poco más, verán todos los escenarios deportivos que vamos a construir, vamos a hacer juegos, vamos a hacer la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ¿no? Para 2023, y toda esta renovación pues esperamos que nos deje ventajas competitivas desde una perspectiva de coyuntura, al igual que hicimos con la pandemia, que renovamos toda nuestra red hospitalaria, y eso lo que ha generado es que ahora tenemos una infraestructura hospitalaria que puede atender a toda nuestra población, y una población que no tiene salud, ¿cómo puede trabajar? Una población que no tiene salud, ¿cómo puede ser productiva e impulsar el crecimiento económico del país? Entonces, hemos basado buena parte de nuestra estrategia de construir desde los momentos coyunturales infraestructuras que nos dejen ventajas comparativas, como dije. Los pasos a desnivel en San Salvador, que ya los iniciamos. Recientemente el presidente anunció la inversión de los 1.510 millones de infraestructura desde el redondel Utila en Santa Tecla. Ahí se estaba poniendo la primera piedra. Son 7 pasos a desnivel que van a cambiar por completo, digamos, la configuración vial del país. Vamos a construir los 2 primeros bypass en el oriente del país. No existían pasos a desnivel, perdón, en el oriente del país, para que tengan una idea de cómo se abandonó algunas zonas. También estamos construyendo la Biblioteca Nacional con cooperación china. Vamos a construir el nuevo Hospital Rosales. Este es un préstamo del BID que tenía básicamente muchos años parado en el seno del Congreso. Una vez llegado pues el gobierno y digamos una vez tomado posesión también los nuevos diputados, hay una mayoría pues bastante grande de parte del Partido Nuevas Ideas, que es un aliado del gobierno. Tenemos 64 de 84 diputados. La población confió ampliamente en la gestión del presidente, pues, y le dio el voto de confianza a sus aliados. Esto permite que el consenso político en nuestro país sea muchísimo más fácil que en otros. En años anteriores, la misma Corte Constitucional nuestra se inmiscuía en algunas cosas que realmente son proyectos estratégicos para la economía. Por ejemplo, teníamos un servicio de TBR o de transporte de buses rápidos para los pasajeros que fue declarado inconstitucional el proyecto, y al final terminó en un abandono total la obra. Entonces es bastante deprimente esa configuración. Ahora mismo esa configuración ha cambiado por completo y tenemos, pues, como dije, un cuerpo de funcionarios estatales mucho más orientados al crecimiento y al desarrollo económico del país. Los mercados de San Miguel que vamos a construir por alrededor de 25 millones y algunas inversiones en el centro histórico. La inversión en infraestructura que nosotros estamos haciendo es sumamente alta. Hemos construido el bypass, el periférico Claudia Lar, que está cerca también de esta zona industrial de Lourdes Colón. También podrán ver en algunas imágenes, cuando ustedes se den una pasada por internet, de la carretera Camino a Sor City, que es el bypass Camino a Sor City, que es una de nuestras obras que nos llena de mucho orgullo, porque también conecta con una zona que en el pasado también se le dejó en total abandono, que es el Puerto de la Libertad. Son playas preciosas, Punta Roca siempre es el escenario de los campeonatos de surf, y era increíble que para llegar ahí la carretera era sumamente mala y estaba apenas a 20 minutos de la capital del país. Entonces no terminábamos de entender cuál era la visión de desarrollo que tenían desde el gobierno, pero evidentemente pues había que cambiarla, ¿no? Y a eso nos hemos dado la tarea. Esta es la carretera, la que construimos recientemente y que fue inaugurada por el presidente. Tiene unas vistas preciosas, que también la vamos a construir un par de miradores adicionales, porque es tan linda la vista desde ahí con la puesta del sol que la gente se detiene en su carro. Entonces eso ya nos está causando problemas de tráfico. Entonces vamos a inaugurar unos miradores que van a tener unos parqueos grandes para que no puedan obstruir la carretera a la gente que se detiene a tomarse las fotografías y todo lo demás. El Salvador es un sitio privilegiado en materia digamos, del mar. Tenemos 300 kilómetros de costa, que para un país de 21 kilómetros cuadrados, pues es sumamente grande. Pero extrañamente hemos vivido de espaldas al mar todo este tiempo. Cuando María mencionó a Calvo, yo recuerdo que es de las inversiones principales que llegó al país. Realmente ha creído mucho en El Salvador. Agradecemos digamos, esa fe que han tenido en nuestra economía, a pesar de que no vivíamos nuestros mejores años, saliendo de
de una guerra civil, ¿no? Con complicaciones de la posguerra como cualquier país del mundo, ¿no? Los periodos posguerra siempre son conflictivos, así que haber creído en El Salvador en ese momento creo que es importante. Esta es nuestra principal apuesta en materia turística, que es Surf City. Me ayudan porque creo que... Ahí está. 6.5 kilómetros de nueva carretera que inauguramos recientemente. Esto ha generado un crecimiento del 73% de las ventas de los locales que estaban ahí, o sea, casi duplicaron las ventas que tenían. El 70% de todas las plazas básicamente están ocupadas en El Salvador. Ahora en esa zona donde está Surf City se ha vuelto bastante complicado a veces conseguir una habitación porque la gente quiere llegar y la verdad que hay una muy buena atención. Nosotros tenemos una particularidad, nuestra población habla, digamos, un inglés bastante bueno en comparación con los países de la región. Tenemos una atención al usuario como ninguna, quizá aquellos que tal vez han llegado a El Salvador y han ido en otros países, quizás solo tenemos competencia con Costa Rica, y de ahí por lo demás El Salvador, el nivel de atención al usuario o al cliente es impresionante. La gente siempre se va muy contenta, así que en materia turística tenemos mucho potencial de crecimiento. ¿Se desactivó esta cosa? No, ahí está. Dentro de los proyectos de infraestructura que tenemos, el Malecón Turístico del Puerto de la Libertad, que ya está siendo desarrollado, el Parque de Diversiones Surf City, que está siendo ubicado también en el mismo Puerto de la Libertad, el Parque de Aventuras Walter Tilo de Denninger, que acabamos de abrir hace más o menos 2 semanas, abrimos este nuevo ecoparque, la adecuación de las playas, hemos tenido algunos, ahí están algunas descripciones de los eventos que se vienen en materia de surf. Esto les va a generar pues algunas oportunidades también para aquellas personas que quieran invertir en materia de eventos. Nos estamos convirtiendo también en un centro de convenciones bastante interesante por algunas iniciativas que hemos tenido recientemente. Por ejemplo, en materia de criptomonedas nos estamos convirtiendo en un hub para todo este tipo de inversiones en materia de minería, servicios financieros relacionados, créditos. Hay gente que ya está llegando para poner a disposición créditos en criptomonedas a la población salvadoreña. Hay alrededor de 30 empresas nuevas que han abierto solo en ese rubro, y creo que eso lo vuelve pues bastante interesante, pues nos convertiremos no solo en la meca de las criptomonedas, sino también en un espacio para que aquella gente que llega a hacer sus inversiones también pueda disfrutar de nuestros recursos naturales. Acabamos de inaugurar la ampliación del aeropuerto, ahora tenemos 19 salas, teníamos pues muy pocas salas en el país. Creemos que es necesario seguirlo ampliando. Además, vamos a construir el aeropuerto perdón, creo que se nos regresó esto. Sí, se está regresando. Este es el otro aeropuerto que nosotros vamos a construir en el oriente del país, que es el aeropuerto del Pacífico. Ya lanzamos el diseño, ya tenemos el estudio también de factibilidad. Así que ese es más o menos el cronograma que nosotros tenemos. Ya tenemos finalizado, como dije, todos los estudios. Esto va a ser un asocio público-privado, evidentemente, u otra modalidad, pero no lo vamos a financiar desde la caja estatal. Nosotros también sabemos los problemas que hemos tenido por los malos manejos que han existido en los gobiernos anteriores. Heredamos una deuda pública de alrededor del 70% del PIB, con un PIB completamente deprimido. Nos hemos dado la tarea de empezar a ordenar el acuerdo con el fondo, como decía María, es algo importante para nosotros. Yo lo fui a buscar desde el día 1 como ministro. Le dije al presidente que era importante pues, mantener esa relación. Y buscar una salida. Y más allá del financiamiento, que es una de las especulaciones que siempre a mí me gusta aclarar, porque algunos dicen que El Salvador tiene riesgo de impago. Eso no es cierto, es completamente falso. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son apenas 1.3 billones, que en el presupuesto estatal pues
básicamente es muy poco, ¿no? O es, digamos, marginal, pero sí nos interesa mantener una buena relación con el Fondo Monetario Internacional y por eso es que hemos ido a buscar. Ofertas de financiamiento hemos tenido, estamos recientemente entrando a CAF, al Banco de Desarrollo de América Latina, llegando de acá me voy a Asunción para ratifican a El Salvador como miembro pleno del Banco de Desarrollo de América Latina. Esto es importante porque abre una nueva ventana de financiamiento al país. He tomado la presidencia de la Junta de Gobernadores del BESI para darle un nuevo impulso al Banco Centroamericano de Integración Económica y ver con el presidente Dante Mossi cómo hacemos crecer ese banco también, que es un organismo muy importante para nosotros. Estamos dentro de poco lanzando una emisión de Bitcoin Bonds para la construcción de infraestructura y para la inversión también en la compra de Bitcoin como tal, ¿no? Y jugar un poco con la apreciación de la moneda para los próximos años. Y esto pues también es un mecanismo nuevo de financiamiento. Así que por el financiamiento nunca fuimos a buscar nosotros un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino como dije, pues para mantener una buena relación. Es importante todos estos desarrollos que estamos haciendo. La segunda fase de Source City estamos por lanzarla y el Banco Interamericano de Desarrollo nos va a apoyar con 100 millones. Estamos estructurando las operaciones para llevarlas a directorio. Hemos iniciado también por primera vez la implementación de estrategias de contingencia en El Salvador. El BID nos aprobó un crédito de 400 millones, un contingente para emergencias de desastres naturales y también emergencias de salud. Esos dos son los dos rubros. Porque en el país uno de los problemas que teníamos es que la infraestructura la construíamos, luego llegaba un huracán, la tiraba y pues había que volver a invertir. Entonces, una de las cosas que nosotros nos hemos dado a la tarea es tener esa estrategia de contingencia. Estamos también contratando seguros paramétricos para obras estratégicas del Estado. Es probable que lo contratemos con CRIF, que es el mecanismo del Banco Mundial. Ya estamos en las últimas conversaciones y pues tendremos un seguro paramétrico también pues para asegurar esas obras. Esto les da seguridad a los inversionistas porque saben que hay una estrategia detrás para, pues en caso de desastres naturales que en Centroamérica ustedes saben son muy frecuentes y van a ser más frecuentes en los próximos años por el cambio climático, ¿no? Estamos también negociando con 2 socios multilaterales, uno europeo, por cierto, 2 planes de infraestructura para los próximos años. Uno de los socios multilaterales probablemente aporte alrededor de 400 millones y con el socio europeo estaríamos hablando entre 200 y 300 millones en el mismo paquete de infraestructura resiliente al medio ambiente. Esa es otra de las oportunidades que tienen también para los próximos años. Pero en esta zona, esa playa que ustedes ven ahí es la playa de Las Flores. Es una de nuestras mejores playas, está ubicada en San Miguel. Básicamente hay 4 o 5 hoteles nada más. Más adelante de esa playa, un par de kilómetros adelante, está Punta Mango, que es la tercer mejor ola de toda Latinoamérica. Y esa zona ha estado tan excluida, ¿no?, de la gestión gubernamental que hay un solo hotel ahí. Entonces, hay una inmensa oportunidad. Todavía estamos desarrollando una carretera que va a pasar por esta zona de Source City 2 y que vamos a complementar con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. En materia de transporte, creo que también es interesante. Ya estamos con el Tren del Pacífico, que es para nosotros algo muy importante. Estamos tratando y ya tenemos las primeras conversaciones para ver si Honduras podría en algún momento sumarse al proyecto de tal suerte que se cree un corredor seco, ¿no? Honduras tiene conexión al Atlántico, nosotros no. Entonces podría ser muy interesante un proyecto de ese tipo y con el desarrollo que nosotros vamos a tener, pues pasaría básicamente por Bitcoin City, el Tren del Pacífico, que es la zona de Conchagua en el oriente del país, donde está muy cercano donde está Calvo, en la Unión. Entonces pasarían muy cerca. Así que hay una enorme oportunidad en materia de desarrollo. Estamos terminando la implementación del ferry con Costa Rica, que va a unir Puerto Caldera con Puerto La Unión, y así por fin poner a funcionar el puerto de La Unión y dinamizar evidentemente el tráfico de mercancías entre los dos países. Uno de los problemas que nos generó COVID-19 es eso, que el tráfico terrestre nos demostró que era mucho más complicado. Entonces tenemos que tener alternativas
ante estos problemas, ¿no? Porque pueden seguir sucediendo en los próximos años. Entonces, una de nuestras estrategias es esta. Vamos a intervenir también todas nuestras aduanas. Estamos por inaugurar la aduana del Amatillo con Honduras, que es nuestra principal aduana. Alrededor del 43% del comercio salvadoreño pasa por esa aduana como tal. Y este año también vamos a empezar la ampliación del puerto de Acajutla, que es nuestra principal aduana marítima. Y es, pues, como dije, uno de los polos de desarrollo que nos interesa invertir. En materia de tecnología, ustedes, como ya les dije, tenemos el programa de cierre de la brecha digital más ambiciosa de América Latina, no solo en materia de entrega de computadoras. Estamos por lanzar la operación de la compra o la construcción o la instalación del cable submarino para Internet, para conectividad digital. Eso creo que nos va a dar a nosotros una rapidez que no hay en la región, porque actualmente dependemos, si no mal recuerdo, de México para que nos provea el servicio de interconexión. Entonces, al tener una conexión propia que cuesta alrededor de 400 millones, podrá hacer que nos convirtamos en ese país digitalizado que nosotros queremos. Siempre vemos un poco el modelo de Estonia, que es un país bastante digitalizado, hemos tenido muchas conversaciones con ellos. De hecho, en el ministerio que yo presido es el ministerio más digitalizado de Centroamérica en materia de finanzas públicas. Un 99% de nuestros trámites están digitalizados. Son muy pocos los trámites que ya hacemos en papel y esa es, digamos, de las cosas que tenemos en mente. Estamos implementando facturación electrónica con el BID. Tenía un lanzamiento esta semana, pero no pude asistir por esta misión, evidentemente. Pero factura electrónica se ha vuelto para nosotros muy, muy interesante porque eso permite una dinamización del comercio, pues bastante importante, ¿no? Ustedes habrán escuchado de Bitcoin. Esa que ven en la imagen es nuestra Chivo Wallet, que es la billetera del gobierno. Básicamente esto ofrece pues un nuevo sector de oportunidades para aquellas personas que quieran pues llegar. Estamos muy pronto también a lanzar Bitcoin Bonds. Como les dije, esto va a permitir que lleguen bancos estructuradores. La gente de Blockstream, que es con quien estamos lanzando la emisión a través de su red Liquid, ya está instalada en el país. Hay varias instituciones que también se están instalando en el país como intermediarios financieros en materia de criptomonedas. Y también esto creo que nos ofrece algunas oportunidades en materia del uso de tecnologías. Conversábamos recientemente con un chico que llegó, que está planificando pues su aplicación en el metaverso, de tal suerte que puedas ir al supermercado, elegirlo desde tu casa, los productos que vas a comprar y en físico te llegan a la puerta de tu casa, ¿no? Entonces, todo ese tipo de tecnologías que en el pasado creo que nos parecían un poco raras o inconcebibles como estrategia económica, ¿no? Creo que pueden ayudar mucho al crecimiento del país, sobre todo porque nosotros no tenemos petróleo, no tenemos gas natural, tenemos energía volcánica, que es, digamos, el único recurso natural que explotamos fuertemente, pero de ahí tenemos que buscar una ventaja comparativa y sin duda el mundo de las criptomonedas ahora está en boga y poco a poco también se va a ir convirtiendo en un fenómeno que no se puede obviar. De hecho, Jack Mallers, quien con nosotros inició la implementación de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, ya estuvo con el Fondo Monetario Internacional en una conferencia con la división de FinTech del Fondo Monetario Internacional para hablar sobre Bitcoin como tal. Así que poco a poco irá ganando espacio, es algo que no podemos detener y como se lo decía yo al vicepresidente del Banco Mundial en su momento, yo prefiero que ante un fenómeno nuevo, prefiero regularlo que no esté regulado. Entonces, nuestra Chivo Wallet es de las billeteras más seguras, o hay un ID por cada transacción donde aparece pues la hora, la fecha en la que se realizó, pues, es completamente trazable. Todas nuestras operaciones las hacemos con corresponsales neoyorquinos, no hemos tenido ningún problema de KYC o en materia de lavado de dineros, financiamiento al terrorismo, no, para nada. Así que creo que hemos implementado muy bien la estrategia y esperamos que en los próximos años dinamice, ¿no? Parte de nuestra economía. Este es Bitcoin City, que fue anunciada por el presidente Bukele en noviembre del año pasado. Es una noticia disruptiva, habrán quienes estén de acuerdo, habrán quienes no, pero sin duda ha transformado a El Salvador. El Salvador por primera vez
ya no está haciendo noticia por las malas cosas que pasaban, ¿no? Sino porque estamos siendo atrevidos, estamos tratando de implementar muchas innovaciones que en otros países del mundo no las están tomando en cuenta. Creo que Bitcoin y otras criptomonedas ya han demostrado que pueden generar muy buenos resultados económicos. Por ejemplo, en Islandia, en materia de minería, pues hay mucha inversión. Evidentemente hay que desarrollar y desmitificar este tipo de inversiones, por ejemplo, por el uso de energía excesiva. Nosotros hemos propuesto conectarla a una central geotérmica que va a ser construida al lado de la ciudad, que es en el volcán de Conchagua. Nosotros tenemos 170 volcanes. Somos quizá el país con más volcanes en todo el mundo y tenemos que aprovechar eso, ¿no? Entonces, con eso desmitificamos que el Bitcoin o la minería de criptomonedas como tal, pues genera un consumo excesivo de energía eléctrica, sin descuidar evidentemente la provisión para todas las demás industrias y nuestra ciudadanía en general, ¿no? Esas son, digamos, de las áreas que tendrían, perdón, la anterior. Es importante, tal vez si regresamos a la lámina, que está áreas residenciales, áreas comerciales, servicios, restaurantes, aeropuerto, el puerto que está ahí, Puerto de la Unión, que está muy cercano, el aeropuerto del Pacífico, que va a estar en una zona muy cercana también, y el tren del Pacífico, que también va a pasar por ahí, además de la central geotérmica. Entonces hay muchísimas oportunidades de inversión y sobre todo en esa área del país es básicamente un territorio virgen. Y como yo les digo a algunos de mis amigos empresarios, el que llega primero es el que más aprovecha la situación. Entonces, es un buen momento para ir e invertir en El Salvador. Algunas economías como Panamá, por ejemplo, oportunidades de inversión, digamos, se restringen un poco porque el mercado está ya distribuido entre los actores que ya están instalados, ¿no? Entonces, en El Salvador, la ventaja que tiene ahora es que ese mercado todavía no está distribuido. Entonces, quienes lleguen a instalarse, pues, aprovecharán mejor, como dije, las opciones que nosotros tenemos. También es bueno recordarle que desde nuestras estrategias tradicionales nosotros tenemos los acuerdos comerciales firmados con Estados Unidos para cero aranceles para aquellas exportaciones que lleguen desde El Salvador a Estados Unidos. El ADA ADA, que es el acuerdo de asociación, que recientemente cumplió 10 años, ¿no? Si no mal recuerdo, hace 1 o 2 semanas cumplió 10 años de vigencia. También nos ha otorgado algunos beneficios arancelarios en materia de la Unión Europea que todavía no hemos aprovechado al 100%. De hecho, creo que El Salvador es el que menos exportaciones ha tenido hacia la Unión Europea. Hay un territorio pues que está esperando a quienes quieran llegar y empezar a realizar. Y hay un gobierno amigo, un gobierno que cree en la empresa privada, un gobierno que respeta la estabilidad jurídica y que de verdad quiere hacer crecer nuestra economía. Entonces creo que es un buen momento para aprovecharlo, ¿no? Esta es básicamente alguna información, perdón, de la emisión del Bitcoin Bond para algunos que puedan estar interesados. Un cupón del 6.5% emitido, tal vez pones la anterior, por favor. Un cupón del 6.5% emitido a 10 años, una inversión mínima de $100. Eso democratiza a quienes pueden entrar a la emisión emitida en Liquid, que es una red que puedes tener en el teléfono, es decir, no necesitas un corredor de bolsa para entrar a la emisión y comprar el bono. Esto abarata mucho pues los costes de emisión y es una nueva alternativa de financiamiento que combinaremos con el mercado tradicional y los multilaterales para los próximos años. Nosotros no nos podemos dar el lujo de abandonar la mano de ninguno de nuestros socios. Y si alguien se acerca a querernos ayudar, pues bienvenido, así como la gente de criptomonedas que se ha fijado en el país, ¿no? Seríamos muy tontos si no estuviéramos estrechándole la mano también. Esto no significa abandonar a nadie. Yo recuerdo que en algún momento me decían, ministro, usted va a correr, si no tiene acuerdo con el fondo, va a correr a los brazos de China. Y le decía, miren, nosotros estamos enclaustrados en el hemisferio occidental y nuestros mecanismos de financiamiento son del hemisferio occidental. Entonces, evidentemente con la República Popular de China, que es un país que todos debemos respetar por su soberanía y todo lo demás, vamos a tener relaciones como amigos, pero sabemos dónde estamos también enclaustrados, estamos a 2 horas de vuelo a Miami, por ejemplo. Entonces, evidentemente, nuestros socios principales, tengo 3.3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos,
Entonces es mi socio históricamente más fuerte y yo quiero que esa relación continúe así. Pero si otro país quiere ayudarme, como España, cualquier otro país que quiera ayudar a El Salvador, evidentemente le vamos a abrir las puertas y le vamos a estrechar la mano, respetando las reglas del juego, ¿no? Entonces, creo que esto es importante que lo sepan. Nosotros somos un gobierno muy pragmático, no tenemos ideología política como tal, ni izquierda ni derecha. Es un poco raro para algunos que no conciben a un político, digamos, ni de izquierdas ni de derechas, pero así somos. Nosotros básicamente estamos enfocados en desarrollar nuestro país y aquello que sea bueno que de repente lo haga la izquierda, pues lo haremos nosotros y lo replicaremos. Y aquello que de repente que sea muy bueno por la derecha, por ejemplo, que en materia económica son mucho más audaces, digamos, pues lo vamos a replicar también. No tenemos ninguna concepción, digamos, previa que limite nuestro desarrollo. Así que de eso se trata la nueva etapa en El Salvador en materia de gobernanza como tal, ¿no? Nuestro sector financiero sigue siendo fuerte, somos una economía dolarizada con poco riesgo cambiario, tenemos varios bancos instalados en el país, empezamos a cambiar la matriz, esto es importante. Esta es la matriz de nuestro sector financiero para el cierre del año 2021. Si ustedes hubieran visto esta misma, digamos, gráfica hace 3 años, en el año 2018, toda la parte que dice 60% que son los créditos a empresas serían los créditos de consumo. El Salvador empezó a apuntalar su estrategia, digamos, haciendo una parte, digamos, de regulación competitiva del mercado en alguna medida desde la política fiscal. Al nosotros poner en vigencia Firempresa con tasas un poco más blandas para la emergencia por COVID, eso hizo que los bancos también reaccionaran y dijeran, aquí hay una oportunidad de negocio y empezaron a abaratar también un poquito sus condiciones y a flexibilizar algunas condiciones. Eso hizo crecer el sector productivo de nuestro país en materia de financiamiento, de tal suerte que invertimos por completo la distribución que se tenía. Antes era un 35%, digamos, para créditos a empresas y un 60% para consumo. Ahora 60% para consumo, 35% para 60%, perdón, para empresas, 35% para consumo y un 5% para adquisición de vivienda como tal. Entonces son de los logros que hemos tenido. Estos son los principales bancos del país. Básicamente esa es la participación de mercado que tienen. Creo que es interesante este sector porque, como dije, con materia de criptomonedas también vamos a hacer un balance, ¿no? O vamos a mantener o tratar de mantener una relación balanceada entre lo que es banca tradicional y las nuevas tecnologías. Y en ese sentido, nosotros estamos encaminados a ser designados como la sede del mercado regional de deuda, de tal suerte que cualquier país de la área centroamericana pueda emitir su deuda soberana en El Salvador o cualquier empresa del área centroamericana puede emitir su deuda en el mercado de valores salvadoreño y liquidar en la bolsa de origen. Estábamos compitiendo contra Panamá y República Dominicana. Al final creo que ya el estudio preliminar está terminado y señala que El Salvador debe ser la sede del mercado regional de valores. Esto pues otorgará unas importantes oportunidades de negocio para estructuradores financieros, bancas de inversión, servicios relacionados con esto, como abogados corporativos, ¿no? Y mucha gente que podrá pues hacer algunas operaciones en El Salvador y poder también liquidar en su país de origen como tal. Las bolsas más dinámicas de Centroamérica son la panameña y la salvadoreña. Nosotros tenemos un acuerdo firmado con ellos desde hace un par de años. Así que siendo una economía dolarizada, pues también ofrece muchas oportunidades porque casi todos los países pues emiten su deuda en dólares, ¿no? México estaba un poco, por México forma parte del BCE también, entonces estaban un poco compitiendo ahí, pero al final pues ellos tienen un riesgo cambiario bastante elevado, entonces los servicios de SWAT para cada operación pueden salir muy elevados. Y El Salvador tiene esa ventaja, ¿no? De tener dólares, tener Bitcoin, y pues eso nos da estabilidad, ¿no?
Creo que es básicamente de los sectores que yo les quería hablar. Creo que es importante. Ahí termina la presentación, ¿no? Solo. Sí. Sí, solo quería terminar diciendo que El Salvador está sufriendo una transformación importante. Estamos empeñados en mantener la buena relación que tenemos con nuestros socios tradicionales. Estamos empeñados también en mantener la seguridad jurídica que hemos tenido durante algunos años y mejorarla por mucho, mejorarla con marcos legales que se adapten más a lo que ustedes necesitan como inversores. Estamos empeñados también en construir esa infraestructura que tanta falta le hace al país y en facilitar la llegada de nuevas empresas. El Salvador y el gobierno salvadoreño es un gobierno pro libre empresa, pro libre mercado y que protege las inversiones. Y siempre serán bienvenidos a nuestro país y espero que sea muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Yo creo que ha sido una presentación detallada y interesante, y yo destaco dos aspectos: la estabilidad macro y luego también el apoyo a las empresas y al respeto a las normas. Abrimos ahora un turno de coloquio. No sé si hay alguna pregunta, alguna sugerencia. Lo que sí me gustaría es que la persona que interviniera se presentase y así podemos un poco conocer quién es la persona que habla. Sí. Buenas tardes, buenos días. Enhorabuena, como decimos aquí, ministro, por la presentación. Yo represento un banco de inversión neoyorquino, se llama Whitehall. De verdad que menos mal que, aunque tenemos una pequeña oficina aquí en Madrid, de poder venir hoy, porque todo este ruido que ha ocasionado su país, para lo bueno, gracias a Dios, como dijo, es positivo poder escuchar de primera línea la estrategia del país. Un poco lo que entiendo, vamos a una economía híbrida, Bitcoin, moneda fiat, eso es bien interesante, es lo que nosotros también estamos trabajando, lo trabajamos de cuando cayó Lehman. Nosotros venimos del mundo del trading y fuimos los primeros en hacer acciones fraccionadas en la Bolsa de Nueva York. Para los que no entienden lo que son acciones fraccionadas, es que una persona hoy en día pues, puede comprar una acción de Amazon a través de $1. Nosotros luchamos eso desde el 2010 y el 2012 el regulador nos aprobó todo. Hoy en día hacemos 20 millones de transacciones en 100 países diferentes, gracias al fintech. Nosotros los últimos 2 años el crecimiento ha sido más del 1200%. Entonces creo que el camino de pequeños países empobrecidos por sus malos gobiernos, la tecnología ha venido aquí para quedarse y el mundo financiero que nosotros representamos es muy interesante para ayudar a todas esas inversiones de infraestructura. Yo quería preguntarle algo sobre el bono de Bitcoin, que quiero que me aclare. Entiendo que usted, cuando emite deuda, los dos mercados principales de estos países será Luxemburgo, Nueva York, como nosotros. ¿Qué cantidad de la emisión de los 1.000 millones va al mercado tradicional y la red Liquid de Blockstream, cuál va a ser la que va a colocar ellos fraccionadamente? Y bueno, le doy las gracias por que me sea muy claro en el porcentaje, o si no lo tiene, que me diga que no, porque entiendo que está pronto por la emisión, pues nosotros estamos muy interesados en apoyar esto y otras cosas que después al final del coloquio le traje una carpeta para las inversiones en infraestructura, que es lo fuerte que hace nuestro banco de inversión. Muchas gracias y buenas tardes. Sí, gracias. Creo que la pregunta permite clarificar algunas cosas bastante interesantes. La emisión nosotros hemos firmado una carta mandato con Blockstream, que va a emitir, como muy bien lo dijo usted, el bono en la red Liquid como tal. El 100% de este bono, de la emisión de $1 billón, va a través de Liquid. Sí. Esta primera emisión, que será entre el 15 y el 20 de marzo, será emitida a través de la GEO, que es nuestra empresa estatal de generación de energía geotérmica. No vamos a ir por un soberano. La carta mandato es hasta por 5 billones de tener éxito en la primera. Creo que vamos a sobresuscribir alrededor de 500 millones adicionales, que serían 1.5 billones, y eso va a permitir pues que después empecemos a estructurar el primer soberano. No quise ir con el primer soberano porque creo que debemos ser cautos en todo y mitigar un poco los riesgos.
no queremos tampoco lanzar un mensaje de que vamos a abandonar el mercado tradicional de eurobonos, porque lo vamos a seguir utilizando, así como hemos ido a buscar al Banco de Desarrollo de América Latina para ingresar. Es interesante no apostar o no poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Para diversificar ese riesgo que tenemos. Así que todo se va a ir vía Liquid y es posible que luego empecemos a hacer algunas combinaciones con mercado tradicional, digamos una emisión mercado tradicional, o un porcentaje, digamos, para arreglar el tema de la deuda de corto plazo, que son alrededor de 1.400 millones en El Salvador. Podríamos emitir 700 en el mercado tradicional y 700 en el mercado Liquid. Y eso pues puede suavizar todas las curvas de repago que nosotros tenemos, a acceder a mejores condiciones. Si yo voy al mercado en este momento, que todos los mercados están, digamos, bastante convulsionados, yo estaría emitiendo en el mercado tradicional alrededor de una tasa de un 15-16%, pero si voy, ahora voy a salir con un 6.5%. Entonces, eso me genera menor presión en las finanzas públicas. Y como dije, vamos a hacer primero esta emisión para ir paso a paso y no comernos el mundo de una sola mordida, porque también hay que ser cautos en materia económica y de generar esa, digamos, transitoriedad, ¿no? Mientras terminamos de conocer por completo el fenómeno, y esto que nos permita ir mitigando riesgos que, como toda moneda, aparecen siempre, ¿no? O sea, no es que las monedas fiat estén exentas de riesgo, ¿no? O sea, a mí me da un poco me hace un poco de risa a veces cuando me dicen, pero mira, el Bitcoin es extremadamente volátil, sí, pero en el cortísimo plazo. Si lo ves en el largo plazo, siempre tiende a apreciarse por ser una moneda finita, ¿no? Entonces, y también todas las monedas tienen riesgo de colapsar. Lo vemos en Líbano, lo vemos con los rublos ahora, se ve en todo el mundo. Y nosotros no estamos desdolarizando, no vamos a desdolarizar, porque creemos en el dólar como medio de pago también, pero evidentemente también tenemos que tener opciones. Y Bitcoin y criptomonedas en general es un fenómeno que no depende si a mí me gusta o no, si lo quiero o no lo quiero. Avanza ya, sigue estando ahí y la gente cree en él. Entonces me corresponde como autoridad regularlo y aprovechar las ventajas que me pueda dar. Así que eso es básicamente lo que haríamos. No iría, vamos con respaldo de la GEO, que la GEO factura 400 millones anuales en generación de energía geotérmica, o sea, sí tiene el flujo de efectivo necesario para eso. Y así pues también, como dije, la estrategia es desmitificar también ese uso excesivo de energía eléctrica que tienen las criptomonedas, sobre todo para minado. De preguntas. ¿Alguien más quiere? Sí. Muchas gracias, ministro. Luis Ellis, de la Embajada de México en España. Muchas felicidades por su presentación y por lo bien que le está yendo a El Salvador. ¿Cómo lograron esta reducción drástica en el índice de delincuencia, concretamente en el tema de homicidios? Me da curiosidad y creo que la manera en la que lo han logrado es interesante. Y la segunda pregunta es, que de alguna manera ya se respondió con la primera pregunta, es toda esta cartera de inversión de proyectos, que es muy interesante, ¿están recurriendo al endeudamiento público o hay mayor recaudación para poder tener esta cartera tan amplia? Gracias. Claro, con gusto. El Salvador, quizá para contestarte la segunda pregunta, pues está más relacionada con lo que estábamos hablando, que es más o menos finanzas públicas. Toda esta cartera de inversión, nosotros, hemos estado teniendo apoyo de los organismos multilaterales como el BCE. Ahora, Banco Mundial nos dio 400 millones para primera infancia, que fueron complementados con 100 millones más del BID. Entonces, el Banco Mundial tenía 10 años de no tener una tan sola operación en El Salvador. Cuando llegó nuestro Congreso, pudimos aprobar desarrollo local por 200 millones, e inversión en primera infancia por 400 millones, solo ahí son 600 millones ya otorgados por ellos para los próximos años. Y lo que yo le decía al presidente en un primer momento cuando tomé posesión es que era importante que nuestra estrategia pasara por una sustitución de fuentes de financiamiento, porque antes toda la obra pública se iba al Fondo General de la Nación.
Eso pues te genera menor margen. Y además teníamos un presupuesto sumamente restrictivo. Nosotros teníamos de los presupuestos más rígidos de América Latina, 85% para gasto corriente y 15% para gasto de inversión. De esa forma nunca vas a desarrollar un país, nunca vas a hacer que tu Producto Interno Bruto crezca. Y si tu Producto Interno Bruto no crece, al final la trampa de la deuda va a ser constante, no vas a poder salir. Tus índices van a seguir siendo muy altos. Además de eso, El Salvador contabiliza sus pensiones dentro de la deuda pública. El único país de toda América Latina que contabiliza las pensiones dentro de la deuda pública, cuando realmente pues, es una deuda, es parte de las erogaciones que el Estado debe realizar. Entonces, vamos a hacer una reforma en materia de pensiones también para esto. Va a mejorar el índice, evidentemente. Pero también hemos apostado por el combate a la evasión fiscal. Recientemente hablé ante la OCDE, he sido invitado 2 veces por la OCDE, he sido invitado otra vez por el BES y una vez también por no recuerdo si, el PNUD, para hablar sobre el plan antievasión. El plan antievasión, y lo digo con mucho orgullo, sin tratar de alardear de nada, lo creé yo desde cero. Fuimos a atacar los focos de evasión fiscal que nosotros teníamos, lanzamos la primera ofensiva que se llamaba Jueves de Evasores. En un primer momento el empresariado dijo, bueno, ¿y esto qué es, verdad? Porque empezamos a llegar a la Fiscalía General de la República a denunciar. Pero yo siempre le he dicho que si no hay una disuasión del delito, pues los comportamientos terminan pervirtiendo una sociedad. Entonces, al final El Salvador estaba perdiendo año con año entre 1.500 y 2.000 millones en evasión fiscal. Entonces, nosotros hemos recuperado hasta este momento alrededor de 602 millones de esos, en lo que va de un año y medio del plan antievasión. Lo lanzamos el 3 de octubre de 2019. Hemos tenido unos resultados increíbles. A la vez también hemos hecho cruces tecnológicos. Antes no se subían. Por ejemplo, los libros del IVA no se subían, solo se hacía la declaración. Entonces, de tal suerte que había gente que ponía en su declaración lo que se le ocurría, ¿no? Entonces, y solo si tenías la mala suerte que el Ministerio de Hacienda te fuera a fiscalizar, entonces ibas y pagabas. Entonces nosotros hemos empezado con una política de disuasión del delito, pero que a la vez hemos combinado con una mano amiga para nuestros contribuyentes, porque emitimos amnistías fiscales el año pasado. Por ejemplo, yo tenía presupuestado 25 millones para una amnistía que duraba solo 60 días, y al final terminamos recolectando 125. 100 millones más de lo que habíamos proyectado en tan solo 2 meses. Por una simple razón, hay una política de disuasión del delito. Y la gente dice, yo voy a aprovechar esta ventana para pagar sin multas ni intereses, a veces deudas tributarias de 15 años, 10 años, que estaban en litigios en la sala de lo contencioso o que el sistema judicial los ponía a dormir. Yo tenía casos que he recuperado, había una compañía que tenía un litigio desde el año 2008 con nosotros, debían 60 millones. Entonces, cuando nosotros íbamos a emitir la amnistía fiscal, le hablé directamente al presidente de la compañía y le dije, mira, tú tienes una deuda con el fisco de 60 millones. Si tú te acercas a negociar con nosotros en este momento, te terminarías pagando alrededor de 35 millones. Creo que mejor oferta que esto no vas a tener nunca. Entonces, el empresario sabía que el caso lo iba a perder porque lo tenía dormido en la sala de lo contencioso administrativo o la empresa. Y fue y dijo, bueno, dame pago a plazos y yo con gusto. Así que terminamos negociando. O sea, no es solo la política represiva que nosotros hemos implementado, sino también hacerle ver al empresario que Hacienda o el Ministerio de Hacienda es un amigo para ayudarle, pero evidentemente que tiene que plegarse a las reglas del juego, porque no es posible que algunos paguen todos sus impuestos mientras que otros generan muchas ganancias a través de estancar el desarrollo del país, porque al final los impuestos que no tenemos son las escuelas que no se construyen, las carreteras que se dejaron de construir, los hospitales que no teníamos. Entonces, al final, el empresario, y digo esto porque vengo del sector privado, si tú destruís el tejido social de un país a través de la evasión fiscal, estás autodestruyendo tu propia empresa, porque al final la delincuencia te alcanzará, la violencia te va a alcanzar, la violencia social o una convulsión social. Yo le decía a los administradores de fondos de pensiones, miren, la gente está tan descontenta con ustedes, porque en todos los países las pensiones es algo complicado, en todo, ¿no? Pero en El Salvador ha habido una complicación, hay un movimiento que se llama No Más AFP. Sí, o sea, no las quieren ver en ningún lado. Yo les decía a ellos, miren, acérquense a nosotros.
aprovechen la base social que el presidente tiene y armemos un buen sistema mixto o armemos un buen sistema de pensiones que genere algunas ganancias para ustedes, pero que le pueda dar a la población lo que ellos necesitan, porque si no, en 2 años más, no entremos y no hagamos la reforma. En 2 años más te aseguro que pueden ir a sacarte las computadoras, la gente harta, no me dan una pensión digna, aunque sea esta computadora me voy a llevar. Y lo hemos visto en muchos países. Las convulsiones sociales que pueden provocar por no tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado pueden ser muy perversas. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hemos hecho, tener un Estado, digamos, fuerte pero amigable. Y con otro, ¿cómo hicimos para reducir los homicidios de manera tan drástica? Primero, bloquear las señales de todos los penales. Se recibían órdenes desde dentro de los penales. Nosotros mandamos a bloquear por completo, aunque decían que estaba bloqueada la señal. Mandamos a bloquear por completo los centros penales de señal telefónica. Además de eso, mezclamos a las pandillas. Antes habían penales exclusivos para la Mara 18 y había penales exclusivos para la Mara MS-13. Entonces, al final los mezclamos. Y la teoría en materia de seguridad era que se iban a matar entre ellos, y no se matan entre ellos. Entonces, eso permitió que al mantener un régimen de disciplina muy estricto dentro de nuestras cárceles, las órdenes ya no siguieran saliendo hacia el exterior. Y además de eso, acompañamos también con el CUBO, que son el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades, que de hecho la Unión Europea nos ayudó a financiar. Este es un modelo que nosotros hemos replicado desde la Alcaldía de San Salvador, porque San Salvador era de las provincias más complicadas, de las ciudades más complicadas en materia de seguridad. Y empezamos a poner, lástima que no tenemos una foto por ahí, pero empezamos a poner una biblioteca preciosa de primer mundo. Es básicamente un cubo de cristal en medio digamos, de las 2 comunidades que eran conflictivas. Entonces, eso hace que las 2 comunidades confluyan hacia eso. Les dimos libros, Nintendos, o sea, hacer un ambiente integral para los jóvenes, porque en el pasado se ha creído siempre que, por ejemplo, que los videojuegos no educan. Y hay forma de educar desde los videojuegos. O se ha creído que una biblioteca deben ser solo libros. Y no es así. Hay muchos juegos lúdicos que hay que integrar. Entonces, esa ha sido parte de nuestro éxito, además de que hemos provisto de equipamiento a nuestra policía. Les incrementamos el sueldo de los policías en El Salvador era muy bajo, eso hacía que se fueran muy proclives también a actos de corrupción. Y les dimos equipamientos, drones de calor, cascos, chalecos antibalas, botas, uniformes, municiones, patrullas. Recientemente el presidente entregó 100 patrullas más para la Policía Nacional Civil, estamos por entregar otro paquete, el Banco Centroamericano nos está ayudando a comprar mucho del equipamiento también para el Plan Control Territorial 2 y 3. Y eso ha hecho pues que tengamos éxito, porque al final a un policía que no le das unas botas o tiene unas botas rotas, no creo que tenga ganas de perseguir delincuentes, ¿no? Le pagas $300 y va a arriesgar su vida. No les da seguro de vida. Nadie va a ir a poner su vida a costa de su familia, también del sufrimiento de su familia, por alguien que no le retribuye ni tan siquiera ese sacrificio. Entonces, esa ha sido, digamos, buena parte de lo que nosotros hemos hecho y incorporar a las Fuerzas Armadas como también, como parte del Plan Control Territorial, pero como una fuerza decisiva, porque ellos no tienen jurisdicción en materia de seguridad ciudadana. Entonces, siempre están acompañados de nuestros policías, que son, ¿verdad?, los que recuerdan. También se les ha dado todas las capacitaciones en derechos humanos, pero eso también provoca un efecto disuasivo a los criminales. Una última pregunta rápida, porque tenemos que concluir en minuto y medio. Bueno, pues yo creo que muchísimas gracias por su presencia. Espero que haya sido la información de su interés. Me ha parecido muy interesante y donde yo creo que El Salvador, sin duda alguna, ofrece grandes oportunidades en los próximos meses. Muchas gracias.